Bueno, segunda temporada de No Necesita Presentación. Arrancamos nuevamente un ciclo de esto de Cuarta Pared Contenidos. Para mí es muy especial la charla del día de hoy porque en la primera temporada de este ciclo de entrevistas no contábamos con la presencia de Astor. En esta segunda temporada, Astor ya está presente en nuestras vidas y gracias a la presencia de Astor en nuestras vidas yo conocí a la profesional que está enfrente mío hoy, con quien vamos a trabajar mientras corregimos aquella cámara. Bueno, para mí es muy especial la entrevista del día de hoy con la profesional que está enfrente mío porque en la primera temporada no contábamos con la presencia de Astor. Hoy, gracias a Astor, gracias a su presencia, conocí a Vicky, a Virginia Valle, la doctora pediatra que está enfrente mío, con quien vamos a conversar y con quien tengo ganas de abordar muchísimos temas, desde la cuestión profesional de la medicina, sobre todo pediátrica, como también una parte muchísimo más humana, como es el ser padre o el ser madre. Y abro la conversación, te doy la bienvenida a esta mesa, felicitándote, además, porque estamos a la espera de también un nuevo hijo o hija. Una hija. Una hija. Sí, felicitas. Felicitas. Sí, ya tiene gracias, Vicky, por estar aquí en la mesa. No, muchas gracias a vos, Fede. Muchas gracias. ¿De dónde es Virginia Valle? Bueno, yo soy de Santa Fe, nací en Santa Fe, hice primaria, secundaria en Santa Fe, viví con mi familia siempre. Tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad Nacional del Litoral, que está en Santa Fe, y después tuve la posibilidad de hacer la residencia en el Hospital de Niños Orlando Lacia, que está ahí en la ciudad. O sea, hice todo siempre en Santa Fe. Es un contexto, te quiero preguntar por toda la carrera de medicina, es una de las carreras seguramente, yo no sé si hoy es de las más solicitadas, pero cuando somos chicos o queremos ser policías, bomberos o médicos. Tal cual. Primero, ¿cómo se llega a es una carrera tan compleja? ¿Cómo elegís la especialidad? También me interesa. Y estamos en un contexto sumamente complejo porque no sé si estás siguiendo el caso de los exámenes en Buenos Aires, además. Quiero que me cuentes de tu experiencia al momento ese. Yo, desde que tengo razón, 4 o 5 años, yo ya jugaba que iba a ser médica y decía que iba a ser pediatra ya. Mirá. Siempre me gustaron los chicos, no sé, siempre. Y lo dije siempre y siempre lo sostuve, digamos. Cuando empecé la secundaria, que bueno, vos empezás a ver, miré alguna que otra carrera, pero bueno, yo en quinto año, cuando empecé quinto año, ya me empecé a preparar todo quinto año para poder entrar al examen de la universidad, que era eliminatorio. Entonces, bueno, me preparé todo el año, rendí, entré en la universidad y bueno, después hice la carrera ahí la carrera de la Universidad Nacional del Litoral empezó siendo una escuela de medicina y después, bueno, ya fue facultad. Cuando es una carrera que está basada en un método un poco distinto al tradicional, esto de tener histología por un lado, anatomía, embriología, sino que era una universidad donde se estudiaba basado en problemas. Vos estudiabas problemas donde tenías que abarcar todo del paciente, digamos. No sé, Simón tenía 3 años, pero vos de Simón tenías que abarcar cómo era la casa donde vivía, por qué no tenía las vacunas, porque su papá tenía una enfermedad del corazón, o sea como un socioambiental. Tal cual, sí, se llamaba unidad basada en problemas. Entonces vos ibas resolviendo, entonces en la misma unidad, digamos, vos estudiabas la parte social, psicológica, biológica, física, histológica, todo. Para mí estuvo bárbaro el sistema, para mí está genial. Es súper integral. Es muy integral y te hace que sea mucho más llevadero, o sea, estudiar el cerebro desde la anatomía junto con la histología, la embriología, la psicología, hacía que sea todo más fácil, digamos. Bien. Hay gente que no le gustaba el método, a mí me gustó, me pareció que era... Y luego, siempre se pudo sostener eso, porque después vos cuando entras a una residencia pública... Quería llegar a eso. Tenés que, o sea, vos cuando entras a la residencia pública tenés que mirar igual al paciente, ¿no? Porque cuando llega el paciente a internarse, vos también le preguntás cómo es la casa, digo, son todas cuestiones que te interesan porque vos, el paciente, tenés que resolverle a lo mejor más que un problema físico. Y el examen, bueno, yo rendí el examen único, yo entré a mi residencia gracias al examen único. Por el examen único, digamos, vos rendís un examen que es único a nivel nacional, sí, pero vos tenés que elegir en qué provincia vos querés entrar. Ok.
¿Quienes sacan mejor puntaje tienen mayor margen de elección? Claro, vos elegís, dependiendo, yo por ejemplo, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero por ejemplo estaba cuarta. Entonces yo fui a Rosario, que era la sede donde se hacía, y te dicen, bueno, está vacante el Vilela de Rosario, la Lacia, vos cuál querés. Y yo tuve la posibilidad de elegir el hospital que yo quería, que era el que estaba en Santa Fe, digamos. Bien. Que aparte ya lo conocía. Bien. Había hecho prácticas y todo ahí. El examen único es un examen que no tiene esta metodología de unidad basada en problemas, sino que es un examen multiple choice, que son 4 o 5 horas de exámenes, es bastante agotador, y que también te preparas muchísimos meses, porque hacemos cursos incluso para aprender a rendir choice, porque, bueno, digamos, uno por ahí en la facultad, vos estudias toda la parte teórica o la parte incluso práctica, pero a la hora de rendir por ahí es mucho más complejo. Pero la verdad que es un examen que para mí te termina de cerrar porque vos no rendís tu especialidad. Sí. Vos rendís toda tu carrera de medicina. Rendís psiquiatría, traumatología, pediatría, nutrición, todo. Lo que ocurrió hoy es que se filtraron videos de gente que hizo trampa en los exámenes, se llamó a rendir nuevamente y parecía que era algo medio injusto para gente que de buena fe sacó muy buena nota. Puntaje, sí. Hay algo ahí que más o menos se solucionó. Pero bueno, algo leí, sí, generó que todo el mundo esté pendiente de ese tema que por ahí era conocido solamente para el mundo de la medicina. La verdad que lo que pasó fue terrible porque es un examen que realmente, digamos, lo que por ahí me dicen, pero no, vos no te enterabas que vendían, no, nunca, jamás. Claro. Lo que sí pasaba, por ejemplo, vos salías de rendir el examen y vos decías, con tu compañero, decías, ¿te acordás la pregunta del chico de 17 años que tenía una mancha? Las opciones eran estas. A lo mejor se te ocurría escribirlo en el momento, como para que se socializa luego se socializa, del pero examen. nunca nadie te iba a dar un examen y te iba a decir, mirá, estas son preguntas del examen. Sí. Hace poquito tuve una charla con un profesional de la medicina y quiero ver si vos corroborás esta idea que me manifestó. Es un tanto polémica. Me decía, las residencias ya no son como antes. Como que hoy hay un tanto más de permisividad. Sí, por supuesto. Y por tu sonrisa. Gracias a Dios. Bien. Gracias a Dios. ¿Qué cambió? ¿Qué es más sano y qué no, digamos? Claro, hay de todo, digamos. Tiene sus pros y sus contras. De cualquier manera, la residencia... Hay distintas residencias. La de pediatría, si bien para mí fue dura a nivel de horarios y tiempos, sí. Uno trabaja bastante en equipo y es bastante compañero con sus compañeros de año. Ok. Que yo, mi grupo de la residencia hasta el día de hoy, o sea, no sé. Son amigos todavía. Somos amigos y nos mandamos mensajes y nos preguntamos, cada uno hizo su especialidad y nos preguntamos por casos y todo. Hay residencias mucho más complejas donde la jerarquía es muy fuerte. En mi residencia también era fuerte, digamos, el residente de tercero estaba por encima, cuasi militar. Sí, o sea, vos no podías, por más de que vos a las 11 de la noche te habías hecho un lugarcito y justo terminaste de hacer algo y podías comer, pero si el residente superior no había comido, bueno, no se te ocurría ni masticar una galletita, digamos. Pero era un cuartel. No, era terrible. Siempre tenías que tener algo escondido igual. Pero era así, digamos. Y nosotros la verdad es que ya después de nuestro año siempre decimos que, siempre lo hablamos con mis compañeros que hicimos grupo, de ahí para abajo somos todos bastante amigos. Y siempre decimos que cambió un montón, pero porque uno, digamos, trató de que las cosas que a uno no le gustaban o que no le parecían necesarias para el aprendizaje. Hay cosas que son necesarias para el aprendizaje. El trabajar, desgraciadamente, a las 4 de la mañana, hacer un ingreso, lo tenés que hacer. Sí, obvio. Y desgraciadamente, a las 4 de la mañana le tenés que preguntar al padre si la casa tiene luz, si tiene agua, cuántas personas viven, que tampoco te parece ni siquiera lógico para un padre que te esté respondiendo eso a las 4 de la mañana. Sí. Pero a veces es el momento porque vos después, al otro día, tenés que seguir con miles de cosas y no podés volver. Sí. Pero sí había cosas de esto de la jerarquía que no nos parecían necesarias porque a veces ayudarnos a hacer un trabajo en equipo. Bueno, sabes que yo te voy a buscar el laboratorio, vos quédate escribiendo, le decía a tu residente inferior, vos quédate escribiendo el ingreso, porque el residente inferior es el que escribe, el que busca, el que delivery, es todo. Sí. Entonces decían, quédate escribiendo, yo te busco los laboratorios. No es que el residente no sabía que tenía que buscar el laboratorio, él te decía, tengo que buscar el laboratorio, entonces decía, sentate, yo voy,
adelantamos trabajo. Además, digamos. el laburo en equipo termina no solamente afectando a la estabilidad del médico residente, sino también hay una persona que, claro, que está padeciendo ahí su situación. Y el tema era ese, que nosotros trabajábamos con niños y, vos no podías fallar en ningún eslabón, digamos, sí, ¿no? Sí. Sí creo que sirve un poco esto de que uno cambia, uno piensa que termina medicina y que se recibió y claro, que está bárbaro todo, pero cuando entras a la residencia te das cuenta que es un mundo totalmente distinto, donde tu responsabilidad como profesional, digamos, cambia y es minuto a minuto vos tenés que estar atrás de todo. Bien. Pero está bien que se trabaje en equipo, porque ese trabajo en equipo es el que después hace que vos en tu vida profesional trabajes en equipo también. ¿Hay pros y contras para los nuevos profesionales hoy en cuanto a cómo cambió eso? Yo creo que no, yo creo que casi no hay contras. Okay. A ver, por ejemplo, ahora lo que se hace, nosotros, no sé, yo entraba a las 5 de la mañana a la residencia y si me quedaba de guardia salía al otro día a las 5 de la tarde capaz que estaba 36 horas trabajando, ¿no? Sí, lo menos aconsejable del mundo trabajar bajo esos niveles. Y hoy lo que se hace es, bueno, se termina tu guardia, haces un pase o a lo mejor seguís haciendo un trabajo, pero lo que empezó a pasar después de nuestros años fue que los jefes de residente u otros compañeros venían, te daban una mano y tipo 10 de la mañana vos te ibas a dormir a tu casa. Después de igual 25, 26, 27 horas de trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que lo que máximo estuve sin dormir fueron 36 horas y no me lo olvido. Fue un día. Y digo, y tampoco, pero ¿qué pasaba? Yo ya hacía, gracias a Dios era todo, yo siempre digo, era cuestión administrativa, porque los papeles que decíamos, sí. Pero a vos, si vos cometías errores, vos no podías tachar mi historia clínica. Entonces claro, tenías que volver a hacerlo. 34 horas de laburo y se te viene un ingreso encima y lo tenés que hacer como si recién hubieras ingresado a trabajar. Exacto. Y como la cabeza no te da, por ahí te equivocás, tenías que volver a hacerlo, demorabas más, te ibas más tarde. Entonces era como medio, eso no me parece que tenga sentido. Yo tuve la experiencia de cuando estaba haciendo la residencia el último año, estuve en Barcelona rotando en nefrología, que era la especialidad que yo quería rotar, y allá era como que estaba, era como re normal, llegaba el jefe y decía, ay, vos estuviste de guardia, bueno, listo, chau, andá a dormir a tu casa. Bien. Era como mucho, ¿viste? Y que vos decís, realmente tiene que ser así, porque con 24 horas de trabajo me parece que estamos re bien, si vos... Porque son 24 horas de trabajo, en invierno ni te cuento, o sea. Sí. Entonces, por ahí me parece de estar disponible, de estar alerta, de estar proactivo es... Exacto. Hay otras residencias, porque lo tengo por amigas, como las quirúrgicas por ahí, que ponían mucho, listo, te equivocaste, no fuiste a buscar antes el laboratorio, bueno, listo, una guardia castigo. Eso me parece una locura, digamos. Me parece una locura porque me parece que es volverlo a una experiencia traumática. Terrible. ¿Por qué pediatría? Yo creo que yo soy la tercera hermana creo que soy la más, diría mi mamá, soy la más independiente, soy como la típica que se crió sola, soy la tercera, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí fue un poco eso, como que a mí, yo siempre le digo a mis viejos que me faltó más eso, que por ahí mi hermana, las más grandes la tenían más encima. Bien, estamos abriendo una etapa de psicoanálisis. Sí. No, pero lo digo, pero en realidad para mí me resirvió, digamos. Siempre me afectó mucho más, digamos, la cuestión social de los niños, ¿no? Porque uno ve mucho eso en el hospital, ¿no? La cuestión más de abandono, más de vulnerable. Violencia. Yo siempre le digo a mi amiga, me dicen, ¿y vos, pero cómo hacías para hacer? Y en realidad, sí, es horrible ver un niño cursando una enfermedad oncológica, porque para un padre es terrible, pero ese niño vos lo ves acompañado, es un nene que está cursando una enfermedad que está todo el tiempo acompañado probablemente, pero a veces ves niños que están internados y están solos a la deriva, digamos que son cuestiones mucho más complejas que no se pueden resolver en poco tiempo. Digamos. Yo me imagino un profesional de la salud, un médico en otra especialidad. Hay muchas que demandan un acompañamiento de un familiar, obviamente muchas veces, por el estado en el cual te encontrás, pero imagino un médico clínico al cual yo voy y me quiero hacer un chequeo y es una relación paciente-doctor muy directa. Claro. La cuestión de la pediatría me parece que lo que te hace es, principalmente más que nada, en la permanencia, es un vínculo ya con tres. Familia. Claro. Sí, es un como mínimo es un vínculo con la familia. Y qué difícil, pregunto, ¿no?
se empieza a volver esto en la era en la que vivimos de la hiper recontrainformación que estamos. ¿Qué padre hoy no fue al médico sin antes googlear lo que está pasando? ¿No? Sí. Ayer me pasó justamente con una paciente que había ido al especialista, el gastroenterólogo le había dado una medicación. Sí. Yo les había dicho que a mí, le dije primero que no me parecía, que era consulta, porque, bueno, consultaron, el médico les da una medicación, ellos llegan a la casa, leen los efectos adversos de la medicación, no lean la medicación. Sí. Entonces le digo, pero, ¿qué es lo que vos, o sea, porque vos no podés manejar la información, a vos te dan información y no la podés manejar. Se pasa que yo estuve buscando en internet, me dice, y busqué lo que le pasó a mi hijo, y busqué esto, bueno, entonces... Por ahí el tema es ese, el mal manejo de la información, digamos. ¿Y qué hago con la información que se me da? A veces está bueno, porque yo siempre digo, hoy tenemos muchas herramientas para buscar. Se sumó la inteligencia artificial. Se sumó la inteligencia artificial, que es un poco controvertido el tema, porque la gente realmente va a la guardia y después busca lo que le indicaron y por qué me indicaron estos, y bueno... Sí. Hay cosas que yo le explico a los pacientes, no son como te dice el Google o el chat GPT. A veces realmente hay cuestiones que se van actualizando aparte todo el tiempo. Entonces, bueno, por ahí entender un poco eso. Es difícil, pero creo que en realidad lo más interesante de la pediatría es eso, el acompañamiento a la familia, porque uno se involucra en la residencia incluso nos pasaba, ¿no? Sí. De todo, o sea, de llevarle los regalos a los chicos, después de capaz que los padres te empezaban a seguir, incluso en esa época era Facebook, ¿no? Sí, se seguían por Facebook, te escribían. Nos pasaba con muchos pacientes que a lo mejor habían estado internados en el hospital y que por alguna enfermedad oncológica o algo habían fallecido. Después los papás de mucho tiempo doctora, se acuerda de mí, te escribían. Y la verdad que uno se involucra un montón. Sí, además como padre, nada, ni tu salud te importa tanto como la salud de tu hijo o tu hija. O sea, ahí tu celular explotaba a cualquier hora. Me parece que también eso... Exacto. Contaba al inicio de la entrevista que gracias a Astor conozco a Vicky, porque Vicky es la pediatra de Astor. Particularmente como padre me pasa algo, que es cuando antes de que Majo esté embarazada y durante su embarazo uno cree que mucho de lo que se viene no conoce. Cuando nace Astor te das cuenta que no era mucho, es nada, conoces, no tenés ni idea cómo afrontarlo. Y es constantemente un aprendizaje que se va dando y quiero empezar a involucrarme en cuestiones que tienen que ver con la medicina como tal, pero también con cuestiones que tienen que ver con lo social y el comportamiento también. Me parece que hoy el rol del pediatra también está sobre eso. ¿Cómo haces para involucrarte desde la medicina, pero también en la crianza? Bueno, en realidad cambió todo un poco. Cambió un poco el rol de la familia. Esto que vos decís, antes no es que nuestros padres no tenían miedo, probablemente no se preguntaban tantas cosas como hoy nos preguntamos con respecto a la crianza porque no se involucraban tantos, digamos. Sí. No es que, yo siempre digo, mi papá trabajaba todo el día, llegaba a las 10 de la noche y él, antes de ir a comer, iba a la pieza, nos leía un cuento y, o sea, no es que no compartía, lo que pasa es que a veces también se vivía de otra manera y el trabajo era de otra forma, digamos, de otra manera. Hoy podemos elegir a veces un poco más o no, pero bueno, la familia también cambió el rol. La paternidad cambió, el rol activo de los padres, las madres también teniendo que dejar de lado un poco de no ser las que mandan en todo, en el rol de madre, de dar todas las directivas y todo esto, sino que darle la participación al otro. ¿Te das cuenta desde tu rol como doctora y hoy pediatra que hasta cambió la cuestión del mandato? Sí. De que nuestros padres por ahí estuvieron atravesados por esa generación donde había que tener hijos. O sea, tenemos que tener hijos, que si no, ¿qué? No, y aparte el padre era la autoridad en la casa. Y además el padre como autoridad. Y hoy ya por ahí no hay tanto mandato. Yo creo que hay todavía un poco de mandato en Posadas Misiones particularmente, pero por ahí no tanto como antes. Yo cuando vine a vivir acá en el 2020 me chocó un montón eso. No sé si ahora medio que me acostumbré. No sé si es por la influencia de Brasil, Paraguay, un poco esto. Sí me parecía que la mujer era muy acaparadora, digamos, y por ahí se lo corría un poco al padre. Sí. Hoy lo que está pasando un poco es esto de, bueno, me parece que si bien están más participativos, por ahí también se pierde hasta este rol
digo de autoridad o en la persona que pone límites, o se perdió un poco eso en el sentido de que hoy hablaba justo con una profe, a veces parece como que el niño, capaz que un niño de 5 o 6 años, toma más decisiones, a veces logra tomar más decisiones que los propios padres, porque bajó tanto el nivel en el sentido de que, bueno, a ver cómo manejo la situación, y a veces no nos ponemos en un lugar, bueno, yo soy el papá o yo soy la mamá, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, te doy lugar a esto, no te doy lugar a esto, porque la realidad es que hoy la crianza cambió y nosotros a nuestros hijos le damos un montón de oportunidades. O sea, digo, le damos no solamente de elegir, sino que respetamos un montón de decisiones, de espacios, de lugares, respetamos hasta, no sé, el sueño de los hijos, digamos, ¿no? Antes capaz que nuestros padres nos llevaban a cualquier lado y dormite si podés y si no podés, digo, y hoy uno respeta mucho más todo eso, que yo siempre digo que para mí es necesario, digamos. Por ahí, esta pregunta sola sea para desarrollar una hora, vamos a ver cómo la ponemos en síntesis, pero la que tengo, la pregunta que tengo es, ¿cómo haces para saco lo de los límites y me voy al otro lado? ¿Cómo hago para ser un padre presente sin caer en la sobreprotección? ¿Y qué pautas rigen para saber cuál es cuál también, no? Yo creo que la presencia, básicamente eso, la presencia de estar, de mirar, de jugar. Yo siempre digo, cada edad tiene, a los 2 meses yo le digo a los padres, háblenle, cántenle, sonríanle, porque estar y poder hacer eso, o a lo mejor un papá que trabaja hasta las 5 de la tarde, yo le digo, bueno, cuando vos llegás, vos te encargas del baño, vos jugás, trata de esos momentos que sean tuyos con tu hijo, digamos, porque eso es importante, la presencia. Obviamente que la persona que esté más tiempo con el niño, por ahí es la que el niño va a terminar teniendo más afinidad en el sentido del día a día, que lo va a querer más o lo va a querer menos. Digo, a lo mejor cuando se lastima o cuando busca primero el refugio de esa persona, que es totalmente normal. Pero para mí la presencia es fundamental. Bien. Y lo que nos está pasando mucho ahora, esto de que estamos pero no estamos. O sea, estoy, pero le doy el celu, le pongo un rato la tele porque yo llegué a trabajar, estoy cansado, me tengo que ir a bañar, le pongo la tele, salgo, me pongo a responder mensajes por WhatsApp. Y la verdad es que eso, por ahí, lo que uno tendría que hacer, yo siempre recomiendo es, bueno, dejar de un lado, porque el chico se va a dormir temprano, el chico no va a estar hasta las 12 de la noche con vos charlando, digamos. Entonces, por ahí, poder conectar, dependiendo de la edad, desde el juego, desde leer un cuento, o sea, desde darle de comer, de prepararle la comida. Claro, bien. Digamos, yo creo que la presencia es fundamental y te das cuenta en los chicos. Cuando un chico, a lo mejor, no sé, el papá se fue de viaje 10 días, cuando vuelve el papá, digamos, hablo del papá o la mamá en realidad, porque puede pasar de los dos lados, sofoca, pero capaz que lo quiere estar mucho tiempo con esa persona, pero a la vez se acostumbró más a estar con la otra, digamos, ¿no? Ni hablar de que también hay familias que son mamá sola o papá solo, digamos, que hay que tener en cuenta esto. Pero por eso hablo de la familia en sí, digamos, de los protagonistas, de las personas que acompañan, porque es fundamental todas las personas que se desarrollan alrededor del niño. Y por ahí, si no hay alguien que, por ahí pasa, digamos, de algunas familias que está la mamá sola y vive con la abuela, entonces ahí ellas mismas, a mí me pasa en el cónsul a veces que me dicen, mira, Virginia, la verdad es que nos cuesta decirle que no, nos cuesta enseñarle, en el jardín no responde bien porque en casa a nosotros nos cuesta trabajar estos límites. Entonces creo que también es un trabajo siempre en equipo. Sí, obvio. En equipo. Esté quien esté, digamos. Estamos viviendo una época esta pregunta sí es concretamente de medicina, estamos viviendo una época de sobrediagnóstico, yendo puntualmente, por ejemplo, a trastornos del espectro autista. Sí. Yo creo que hay mucho más, pero aparte creo que hay un sobrediagnóstico. Justo hoy pensaba en eso, porque esto que hablamos por ahí, si yo llego de trabajar y me pongo con el celular y mi hijo está ahí jugando y me habla y yo ni lo miro, digo, una de las cosas, de una de las pautas por ahí de signos de alarma en el TEA, en el trastorno del espectro autista, es, bueno, no sostiene la mirada, ¿no?
¿Cómo un chico aprende a sostener la mirada si yo no le puedo sostener la mirada? Si Bien. yo no lo estoy mirando, si yo no le hablo, no le explico cómo se cuida el juego o cómo se anda el autito, ¿no? Entonces, por ahí creo que eso sí pasa. Principalmente por la introducción de las pantallas, que es lo que nosotros más vemos. El chico por ahí maneja el mismo, en la pantalla maneja el YouTube, Sí. pasa de un dibujito al otro y el padre piensa que eso le genera tranquilidad al niño. Sí, sí, genera mucha ansiedad. Porque va buscando... En realidad, quien genera tranquilidad es al padre. Claro, porque tal está... cual. Y el niño se queda quieto. Sí. El tema es que con el paso del tiempo el niño empieza a manipular y a decir no me gusta esto, no termina de ver a lo mejor un capítulo de algo, digo, no se controla esto, ¿no? Nosotros cuando éramos chicos, digamos, la verdad que sí, mirábamos televisión, no es que no mirábamos televisión, a lo mejor mirábamos incluso varias horas, pero teníamos que esperar la propaganda, digamos, si estaban los Picapiedra o estaban los Supersónicos, no podías. Sí, poner lo que a vos se te ahora, ocurría, digamos. claro, Ahora no el existía chico el mundo on elige. demand. Exactamente. Y creo que eso tiene, digamos, que ver. Y principalmente el sobrediagnóstico, porque el uso excesivo de pantallas por ahí genera muchísimos más berrinches, genera esto de... Genera sintomatología. Genera sintomatología, el retraso en el lenguaje. Entonces, por ahí... Pero que no necesariamente es parte del trastorno. Que no necesariamente sea un autismo, pero muchas veces de entrada que le dicen, no, parece... A ver, a veces nos pasa como pediatras también. Bueno, Sí. mira, vamos con una psicopedagoga porque la verdad es que tiene signos, como yo a veces le digo al padre, tiene signos de alarma que me hacen pensar que puede ser un trastorno del neurodesarrollo, podría ser o no un espectro autista, pero el tema es, ¿cómo intervenimos mientras tanto? Le digo a los padres. O sea, ya arranca, más allá que vayamos a la psicopedagoga, vamos a la fono, vamos a sacar las pantallas. Bueno, a mí me encantó mucho el inicio de la charla cuando me contaste cómo era la escuela de medicina, porque hay una muy típica, sobre todo los hijos menores de 2 años, como padre o madre, que es, mi hijo es hiperactivo. Y claro, la primera pregunta como profesional que seguramente haces es, pará, ¿y cómo son ustedes en la casa? Exacto. ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es la dinámica familiar para que vos consideres que un bebé... No, de hecho me pasa con bebés de 2 meses que los padres me dicen, doctora, es súper irritable, es un bebé que no duerme. Bueno, a ver, ¿cómo son ustedes? Tengo unos papás que siempre la nena siempre duerme mal, y me dice, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué, Virginia? Me dice un día la madre, yo duermo o sea, yo no duermo. Yo duermo 5 horas al día, después estoy todo el día así trabajando y haciendo cosas. Claro, obviamente que los niños absorben todo eso. Bien. Y por ahí hay que darse tiempo porque hay que entender que el cerebro de un niño no funciona como el cerebro de un adulto. Nosotros como adultos nos podemos adaptar a un montón de cosas, pero los niños no tienen los mismos tiempos. Y por ahí el entorno familiar es fundamental. Preguntar, indagar, bueno, hasta parece, pero a veces yo le pregunto hasta los horarios de trabajo, o sea, siempre le pregunto los horarios de trabajo de los padres, ¿sí? Y cómo se dividen las tareas. Y también lo ves ahí cómo son los papás, digamos, ¿no? Sí, sí, obvio. Y me parece que también termina cerrando con algo que mencionabas hace un rato, que es la presencia. Sí, la presencia entendido en amplio espectro. Vos decís, claro, bueno, te das cuenta de estas cosas, esto sí, esto no, esto tengo que modificar como padre. Cuando yo empiezo a enfrentar la paternidad, vos decís, bueno, está claro que mi hijo no tiene que tener contacto con las pantallas, por lo menos hasta determinada edad, sí. Y que a partir de tal edad tiene que ser controlado. Pero no sé si en algún momento me detuve a educarme a mí con el uso de la pantalla, estando él en la misma habitación. Tal cual. Y de verdad, nos pasa. Y no solamente estando él, ¿cómo somos nosotros los adultos con las pantallas, con el celular? El celular se volvió... Es una extensión nuestra. Se volvió... Hay gente que te dice, yo pierdo un día el celular. A mí me encanta que un día me falte el celular, porque yo como que desconecto un montón. Y me dice la gente, no, pero yo sí me pierdo el celular. Y bueno, justamente hace un par de días hablaba con una amiga que es neuróloga infantil y hablábamos de este tema de las pantallas. Y porque la verdad es que le digo, la verdad es que no sé a veces cómo hablarle a algunos papás, que es como muy repetitivo porque lo ves que lo hacen hasta en el propio consultorio. Entonces me dice, los padres están todo el día con el celular, me dice. La gente está todo el día con el celular. Los adultos, o sea, se está transformando en una enfermedad, me dice, porque la gente depende muchísimo del celular. Se está viendo en estudios
concretos científicos que, así como se estudia cómo era nuestro cuerpo humano hace 2000 años, se está evaluando que la posibilidad de próximos 150 o 200 años tengamos problemas de cuello y en los dedos. Exactamente. El tema de postural ya se ve en los adolescentes. Nosotros vemos todo lo que es cefalea, dolores musculares. Por cervicales y demás. Todo. O sea, y el chico está así en el sillón. La posición, ¿no? Le pregunta, ¿está mucho con la pantalla, con el celular? Sí, te dice la madre. Sí, la verdad es que sí. Entonces ahí cuando empezás a ver, bueno, de dónde viene el dolor y te das cuenta. Me abrís una puerta muy copada para charlar. La primera pregunta es breve. ¿Hasta qué edad cubre la pediatría? ¿Hasta qué edad yo me atiendo con Vicky Valle? Mira, en realidad en los hospitales públicos, por ejemplo, es hasta los 14 años y 10 meses. Ok. Pero en realidad en consultorio privado, yo tengo pacientes de 18 años que por ahí la transición de pediatría al clínico cuesta mucho a algunos chicos. Sí. Porque el clínico es distinto, digamos, atiende a adultos. Sí, sí, sí. ¿No? Y el adolescente a veces queda ahí. Cuando yo fui a Barcelona, había un programa en el hospital donde yo trabajaba que ellos trabajaban la transición de los pacientes crónicos, obviamente, como hacen la transición con un clínico, porque es muy diferente, digamos, de hecho, el examen físico, el trato, todo. Entonces, yo la verdad es que uno puede seguir atendiendo, porque uno es médico, ¿no? Yo hay pacientes que tengo 16, 17, 18 años y le digo a ellos que cuando ellos se sientan cómodos y quieran ir a un médico clínico, que ellos pueden pasar. Pero a veces las nenas, por ejemplo, siguen viniendo, me cuentan, no sé, tengo muchos pacientes que se van a Bariloche, después vuelven y los sigo revisando, atendiendo. Digamos. Claro, Bariloche viaje de egresados. Claro, Bariloche viaje de egresados, sí. Me gusta la conversación alrededor de lo que estamos tocando con vos porque veo que sos bastante observadora del contexto y de lo que sucede a la hora de atender un paciente puntual. Hablamos mucho de los niños, de las primeras infancias o infancias. ¿Qué problema te encontrás hoy en el mundo adolescente en Posadas, que es donde atendés? Y también atendés en Capiodí, ¿no? Sí, en Capiodí. ¿Qué problema hay hoy con ese adolescente posadeño y cuánto del medio, del contexto, influye en la salud de un adolescente? Creo que... No es lo mismo un adolescente porteño que un adolescente Posadas, esa es la pregunta por ahí también, No. Pasa que en realidad, bueno, no sé en otros lugares, pero yo lo que estoy viendo ahora es mucha sintomatología, o sea, mucha somatización. Ok. Por ahí de alguna cefalea, dolores abdominales, uno empieza a indagar un poco y las dificultades que hay por ahí en la escuela, el bullying que hay, eso se ve bastante. Yo creo que hay mucho más de lo que se habla. Mirá. Creo que no se concientiza bien, porque realmente es un montón. Creo que hoy hablamos más con nuestros hijos, pero a la vez es como que... Porque uno habla mucho y con los adolescentes. Pero hay más rincones donde se cierran todavía. Claro, pero para mí esto también lo que hablábamos hoy, volvemos a lo de las pantallas, por ahí hay el vocabulario que ya manejan desde más chicos, las agresiones que manejan desde más chicos, el sentido de la burla, y por ahí me parece que cuesta mucho desde las instituciones tomar una perspectiva, digamos, tomar un lugar, una posición frente a esto, y veo mucha somatización, o sea, chicos que vienen con dolores de cabeza, o dolores de panza, o que los tienen que ir a buscar a la escuela, y después cuando empezás a preguntar pasa mucho esto. Vos hoy como profesional de la salud, no hace falta que menciones, pero vos tenés en Posadas más o menos indicado instituciones donde vos sabés, che, acá no le dan mucha bola al tema, acá sí que... No, la verdad es que no. Ok. No. Podría ser más general incluso de lo que pensamos también. Por eso te digo, para mí es más general. Ok. O sea, que como padre, creo yo que también mencionábamos las instituciones, pero también el tema de la familia. Sí. Una institución también la familia, ¿no? Pero tal cual. Debe ser de los más grandes temores que tenemos como padres, y también eso de que sea uno de los más grandes temores nos vuelve muy negadores. Sí. Y ahí qué difícil afrontarlo, ¿no? El otro día veía un video de esto, decía, ¿no?, que a un nene salía de la escuela que le habían hecho bullying. Y los padres que estaban afuera decían, ¿cómo? Y claro, cuando el padre lo sube a su hijo al auto, se da cuenta que el hijo de él era el que le hacía bullying, digamos, ¿no? Claro. Justamente yo ahora lo tengo que inscribir a mi hijo para la sala de 4, buscar escuela, colegio, digamos, y me costó un montón, me recorrí un montón de lugares. La verdad que los padres tenemos mucho miedo, me parece, esto del bullying, del compañerismo, todo. Yo siempre digo que es una cuestión del hogar. Para mí es fundamental eso.
el lenguaje que tenemos en casa, cómo nos referimos a las otras personas. ¿Por dónde pasa el humor en casa? Cómo nos hablamos entre nosotros en casa. Exactamente. Pero por ahí, bueno, algunas situaciones que los mismos adolescentes me han contado, situaciones que viven y que por ahí los maestros, los profesores no, a lo mejor tienen 40 alumnos y ni detectan lo que está pasando, digamos. No echando la culpa al maestro ni al profesor. Digo, a veces tienen tantos alumnos que no detectan lo que ese momento, digamos, sí. ¿no? Y la cuestión del lenguaje y la brecha generacional que puede haber también, ¿no? Exactamente. Evidentemente, una de las cosas que observás a la hora de inscribir a tu hijo tiene que ver con la cantidad de niños en el aula. Exactamente, sí. Sí, yo creo que es importante, a lo mejor no es importante en todas las edades, o a lo mejor vos, un niño, yo siempre digo, cada niño es distinto. Hay niños que en aulas con 40 alumnos van a andar re bien, porque a lo mejor tienen una personalidad súper extrovertida, vienen y le cuentan todo a la mamá, no necesitan tanto acompañamiento. Hay niños que son más introvertidos, que sí necesitan, que les cuesta más la adaptación, ¿no? O hay niños que necesitan... Yo creo que la mayoría, digamos, que está bueno que sean más reducidos los primeros años de primaria, pero a lo mejor cuando ya llegan a la secundaria han desarrollado diferentes herramientas y esto, digamos, ¿no? Sentir, digamos, que tienen las herramientas para defenderse, digo, ¿no? Sí, para el manejo del día a día con otros pares y con los profesores también, digamos que yo creo que influye un montón el trato. Bien. Fundamental. Pero la casa es el lugar donde el chico aprende y repite todo. O sea, es ahí. Digamos, lo que pasa es que obviamente que un chico puede tener alguna actitud porque lo vio al compañerito. A veces los padres dicen, no, pero pega, pero muerde. Hay cosas que son totalmente normales a distintas edades. Solo que por ahí los padres preguntan. Después hay que ver cómo se maneja esa situación. Bien. Perdón, esto de marearte un poco, te traigo nuevamente a infancias, primeras infancias sobre todo, porque de contexto estamos saliendo de la semana de la lactancia. Sí. Y quiero entrar a un pequeño segmento dentro de la entrevista donde te quiero hacer preguntas que todos los padres y madres seguramente se hacen. ¿Hasta cuándo la teta, por ejemplo? Bueno, la teta está recomendada siempre hasta que el niño o la madre deseen destetar. Bien. ¿Sí? Yo creo, como profesional, que hasta los 2 años es una edad fantástica. Creo que hay niños que toman teta hasta los 3 o 4 años y tampoco hay inconveniente. Okay. Creo que el inconveniente está cuando para alguno de los dos, el niño o la mamá, empieza a ser un problema, pero no lo puede, digamos, no lo puede decir o no lo puede dejar, digamos, porque, digo, a veces hay mamás que me dicen, estoy cansada, no me gusta estar dando la teta en cualquier lugar, ya tiene 3 años, duermo mal toda la noche, bueno, entonces ya es un problema. Bien. O sea, ahí ya es un problema para uno y la decisión la tiene que tomar en ese caso la mamá. Okay. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, porque es su estado de ánimo, digamos, ¿no? Es todo lo que implica. Los niños, en realidad, hay niños que dejan solo la teta y hay niños que no, que a lo mejor... Que hay que hacer un proceso de destete. Tengo una paciente que la adoro, que ella creo que tiene más de 4 años tiene, y ella sigue tomando la teta, y la mamá se ríe y me dice, ¿sabes que ella no me va a pedir nunca delante de nadie, ella toma en casa un rato, 1 o 2 veces en el día? Y digo, está bárbaro, si ustedes lo disfrutan, y un momento de ustedes, y no está mal, digamos, bien, ¿no? A veces dice la gente, no está mal porque es la relación que ellos han generado. Ahora, si la nena no puede ir al jardín porque no quiere tomar la teta, digamos, tiene 3 años, 4, no quiere ir al jardín porque quiere tomar la teta, quiere estar con la madre, pues entonces hay algo ahí, porque el vínculo uno lo genera desde los primeros meses. Bien. Después el vínculo con el hijo es... Estamos saliendo de una semana de la lactancia, evidentemente es importante, es la concientización, porque ¿qué implica? Yendo a lo nutritivo y yendo también a esto del vínculo que me decías. Bueno, nutricionalmente la lactancia es el alimento más adecuado porque tiene todo a nivel nutricional, proteínas, ácidos grasos, digamos, micronutrientes, todo lo que necesita el bebé, y de hecho está totalmente comprobado que cada mamá hace
produce la leche que su hijo necesita. En cuanto a cantidad. En cantidad y en calidad. Ok, ¿sí? perfecto. Por ejemplo, mi hijo nació con 2 kilos 100, él estuvo en neo, se alimentó un poco con lactancia mixta, después hicimos lactancia materna exclusiva. Lactancia mixta es fórmula además de materna. Cosas. Él al principio en la neo hizo eso y después en casa ya hicimos lactancia materna exclusiva. Bien. Y él nunca aumentó mucho de peso, ¿no? Entonces todo el mundo me decía, bueno, pero puede ser que tu leche... Bueno, todos los comentarios que uno sabe que son mitos, digamos, ¿no? Sí. Gracias a Dios yo voy a la pediatra también. Sí. Y mi pediatra es una genia y ella me decía, vos tranquila, seguí. Hoy, evaluándolo 3 años después, me doy cuenta que mi hijo no aumentaba de peso y no crece tanto porque él tiene otra condición, digamos, de crecimiento que no tiene nada que ver. La leche que yo producía para un nene que pesó 2 kilos 100. Claro, bien. Y que necesitaba aumentar de a poco, no podía, no engordó un montonazo. No pegarle una inyección de algo exactamente, ¿no? Entonces, y es lo mismo que esos bebés. Hay bebés que aumentan un montón y le digo a los padres, ¿no es que va a ser gigante? Porque dicen, ¿cómo está tan grande? ¿Va a ser gigante cuando tenga...? No, los primeros años de vida crecen así, crecen más y la leche en general suele tener ciertos componentes que después a lo mejor cambian, porque a veces mi leche ya no es la misma, ¿viste? Cuando tienen 3 años te dicen, no, pero ya... No, sí, toma la leche, pero viste que ya no lo alimentan. Las mismas mamás te dicen, no, ¿cómo que no? Sí te sirve, siempre es un alimento. Tiene otras características, porque va cambiando a través del tiempo por las necesidades. Si el nene ya come otras cosas y la leche no va a ser de la misma calidad nutricional porque no lo necesita. ¿Sí? ¿Chupete, sí o no? Chupete, la verdad es que tiene sus beneficios, como por ejemplo, disminuye el riesgo de muerte súbita, calma en ciertos momentos, pero para mí las primeras semanas no está bueno colocarlo porque confundimos un poco cuál es la necesidad del bebé, ¿sí? Si realmente se está queriendo alimentar o otra cosa. Y aparte, esto de no me agarra el chupete. Si no agarra el chupete es fantástico, es un destete menos, lo que siempre digo, o sea, se aprenderá a calmar de otra manera, le enseñaremos o trataremos de calmar a ese bebé de otra manera. Bien. La gente por ahí que quiere que use sí o sí chupete para como que alguien se lo ponga y que se calme, y en realidad a veces el nene tiene otra necesidad. ¿Qué hacemos con la licencia por paternidad? Bueno, es que hoy en día, mira, no recuerdo bien cómo está por ley ahora. Sí. Pero es muy, muy pocos días. Sí, va a variar y todavía va a depender de la buena onda o no de tu empleador más que nada, y sigue siendo la madre la que tiene la mayor cantidad de días, que son esos 90 días partidos de cómo lo querés tomar. Exactamente. Bien. Yo creo que es fundamental que aumente, pero por esto que hablamos hoy, que el rol del padre hoy es mucho más activo, o sea... El padre viene al consultorio y ya lo descambia al bebé, le cambia el pañal, antes era como que... Ni iba. Pero no acompañaba mucho a la consulta. Capaz que el padre estaba trabajando y en la casa tampoco le cambiaba el pañal al bebé. Entonces, ¿por qué iba a ir a cambiar? O sea, no digo que nuestros padres hacían todo mal, al contrario. Realmente esto no se planteaba antes. Y ahora, como hay tanto interés, me parece que hay que darle lugar porque aparte son vínculos. Esto es un vínculo. Cambiarle el pañal a un bebé también genera un vínculo, ¿no? Y aparte, necesitamos trabajar en equipo. Bien. La mamá pasa por un momento, el puerperio es un momento de muchísimo estrés, sí. Ni hablar, dar la teta, y el acompañamiento es fundamental. Cuando estuve, también hago referencia, cuando estuve en Barcelona, claro, allá tenía una compañera que estaba embarazada y me contaba, no, acá me dice, yo tengo 6 meses y mi marido también tiene 6 meses de licencia. Y lo que hacen normalmente es, la mayoría de las parejas me contaban que los primeros 3 meses se toman los dos y después se turnan 3 meses uno, 3 meses el otro. Entonces el bebé demora más para ir al jardín. Bien. Porque bueno, ya viste que el horario de trabajo, nosotros por ahí, lo que hablábamos hoy, uno por ahí dice, bueno, Alemania... Sí, son diferentes estilos de vida. Son diferentes, pero también trabajan todo el día y los chicos suelen ir a jardín desde muy tempranas edades. Nosotros en una provincia como Misiones, una provincia que es más chica o más tranquila y todo, todavía nos podemos manejar
Y que los además chicos a tiene la veces- siesta como institución. Exacto, Y no es horario tal corrido. cual, tal cual. ¿El jardín, entonces sí o no? ¿O sí desde qué edad? A mí el jardín me parece que es un muy buen recurso. Si lo necesita la familia, lo necesita, no hay otra. Pero lo que yo siempre recomiendo, si se puede, después del año mejor, por la cantidad de vacunas que ya tenemos, Bien. incluso triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas, que me parece que es fundamental. Entonces siempre digo, Sí, si llegamos son las al 3 que año- llega al jardín y te las llevas, digamos. Exactamente. Sí. Entonces me parece. Bien, como para ir cerrando, a mí me gustó mucho esta conversación con vos. Sé que también realizás algo de contenido más allá de las consultas, que también celebro, te felicito, me gusta. Me parece que desde una profesional que baja ese tipo de contenido está muy bueno. Quiero cerrar, antes de la última pregunta, curso preparto. Sí, ¿no? Y después también parto respetado. Bien. ¿Qué es, qué implica y cuál es la realidad hoy en Posadas o en Misiones? Bueno, curso prenacimiento porque... Perdón, claro, sí, prenacimiento. porque puede ser parto vaginal, parto cesárea en realidad, está Sí. bien. Por ahí se habla mucho de esto. Creo que hay a mí me parece que hay pocas instituciones que lo hacen, a los cursos. Yo incluso trabajo en una, en el sanatorio, pues, Sí, el sanatorio obvio. Borati, Sí, trabajo en el obvio, sanatorio obvio. Borati y hago el taller de curso de prenacimiento. Y yo le digo, la neonatología del Borati, que fue donde nosotros Sí. estuvimos, no, me saco el sombrero. De verdad, Re bien. funcionó muy bien. Sí. Un beso enorme a la el- doctora Di Tulio, que es una genia. Y la verdad es que el curso para mí prenacimiento es necesario. Bien. Está bueno, principalmente los padres primerizos, ¿no? Bien, obvio. Que todo ese proceso hasta llegar y eso que decías vos, que cuando nace el bebé es como un cambio rotundo y no sabes qué hacer, Sí, me sí. parece que está bueno, Sí. porque aparte te sentís acompañado, sentís que están todos los otros papás en la misma situación, Sí. estamos todos aprendiendo, digo yo, y te da herramientas. Yo siempre digo, a lo mejor, lo que le digo siempre en el taller, a lo mejor ustedes se olvidan de un montón de cosas, pero de algunas se van a acordar y eso ya sirve. Bien. Porque no te asustas tanto frente a alguna situación que se te puede dar con tu bebé. Entonces, para mí es importante. Me parece que no hay muchos lugares donde den, acá en Posadas no hay. Sí. Está el hospital. ¿Te El imaginas hospital que también es muy lindo, el taller. en el curso de parto nos explicaron la cantidad de capas que tiene la piel a la hora de una cesárea? Lógicamente, en el momento del parto no tengo ni No te idea vas a de qué me acordar. estás hablando, ni cuántas capas, ni cómo se llaman, pero sí de circunstancias, de el contacto piel a piel y la importancia Sí. que tiene, por ejemplo. Eso es algo que yo hasta la semana de que hice el curso preparto, antes del momento del nacimiento, no tenía ni idea de la importancia que tenía. Y la ligadura oportuna del cordón también. También. Que eso, bueno, se trabaja mucho en equipo ahora para lograrlo. Pero bueno, es importante, digamos, hacerlo. Y el parto, el nacimiento respetado, digamos, lo que yo siempre digo, tiene que ser algo totalmente conversado con el profesional. Bien. Para mí es fundamental que los profesionales, ginecobstetras principalmente, sean sinceros con los Blanqueen de pacientes. entrada. Sean sinceros con los pacientes de entrada, cómo ellos trabajan. Cuáles son, digamos, porque está bueno, digamos, saberlo. Hay personas que te dicen, mira, yo fui a cesárea porque mi ginecólogo, yo lo amo, yo quería tener con él, lo adoro y él no hace parto. Pero bueno, está bien, es una decisión y cada uno decide y es parte, digamos, de todo este proceso. Ahora... Pero no es que te preparaste para el parto vaginal y de repente exacto, él te dijo te dijeron, no. por este motivo, por este, que a lo mejor no tienen indicación. En los cursos de nacimiento, prenacimiento, se habla mucho de las indicaciones de cesárea, ¿no? Cuándo no se puede hacer un parto vaginal. Yo creo que eso es fundamental. Y entender que más allá de lo que se respete del nacimiento, esto de la ligadura oportuna del cordón es una de las cosas, cortar el cordón en el momento oportuno para que pase mayor vascularización, mayor sangre de la mamá al bebé, es una de las cosas que hay que respetar. Los tiempos, el lenguaje hacia el papá en el momento en que está por nacer su bebé, donde se le explica, porque están nerviosos, entonces explicarle, bueno, qué es lo que va a pasar ahora va a salir tu bebé, vos te vas a quedar al lado. Parece una pavada, pero en realidad es el acompañamiento que se necesita. Yo siempre digo, mi primer bebé, mi hijo, cuando nació fue una cesárea que ya estaba programada porque sabíamos que no podía ir a un parto vaginal.
Y sin embargo, yo quería parto vaginal a toda costa, pero me explicaron bien por qué no. Agradezco que no haya sido así, porque si no hubiera sido una mala praxis y me hubieran hecho un parto vaginal. Y la verdad es que fue un nacimiento feliz igual. Digamos, ¿no? Fue un nacimiento feliz, me lo pusieron, me dejaron tocarlo, mi hijo lloró, digo, eso está bueno, digamos, ¿no? Que sea algo donde los padres se lleven un buen recuerdo. Y a veces puede pasar de que no, de que el bebé balaneo, pasa algo, pero que estén acompañados. Bien. ¿Se puede tener parto vaginal después de una cesárea? Sí, se puede. Sí, lo que hay una indicación de edad, o sea, de intervalo intergenésico se llama. Tuvo que haber pasado más de 1 año y 9 meses. Del parto. Del parto. Bien. La última pregunta, Vicky. Primero, agradecidísimo por tu tiempo. Gracias La verdad a vos. que sos muy crack y me gustó mucho esta charla. A mí también. Algo dijiste sobre las últimas preguntas, creo que cuando afrontamos el tema de lactancia, sí, porque tenía que ver con el peso y demás, tiraste la frase, a mí me dijeron tal cosa, a mí me dijeron. Yo no me voy a meter en tu intimidad, pero muchos de ese me dijeron muchas veces no son voces profesionales y médicas. Por supuesto. Es gente que nos quiere de todas formas. ¿Qué hacemos con esas voces y con esas opiniones y todo depende, eso? Todo depende, yo siempre digo. No únicamente en la lactancia, sino en la crianza de un hijo. Yo creo que esto tiene que estar súper hablado con la persona que te acompaña. Okay. Yo soy una persona muy directa y aparte yo siempre digo, yo cuando estaba puérpera estaba muy sensible, así que yo decía todo lo que me parecía. Y la verdad es que creo que, de hecho, a mi mamá un montón de veces, mi mamá me ha dicho, pero no, capaz que viste que tu leche no te llena y qué sé yo, y digo, entonces yo la miraba y no le decía, mamá, digo, no es así, le digo, o sea, yo soy pediatra, ¿entendés? Es lo mismo que el método... Claro, en tu caso hay un plus encima. Claro, o el método BW, dice, ¿quién te enseñó a darle de comer así a tu hijo? Me dice mamá. Pero yo la amo a mi mamá, pero le digo, mamá, vos nos criaste de otra manera que no estuvo mal, pero ahora las cosas son distintas, digamos, y está bueno, aprender también, porque hay muchos abuelos, o sea, hay mucha gente que se recopa con esto de aprender, ¿no? Y de acompañar. Pero sí creo que hay que... El método BLW tiene una explicación de qué, pero es básicamente cuando termina de comer y vas a buscar la lenteja hasta en la otra habitación de que voló por todos lados. Porque es todo con las manos. Y los chicos, y la gente por qué te hace esos comentarios que obviamente no es profesional. Es grave cuando es profesional, obviamente. Claro, obviamente. Es grave cuando vos, algún enfermero o algún médico pasa y te dice dale fórmula porque tu leche... Eso es grave. A nivel institucional, a nivel salud, eso es grave. Que eso es lo que siempre charlamos en los talleres, digamos. Como reforzar la idea. Por eso está bueno hacer los cursos prenacimiento porque vos vas con tu idea que se te desmoronan un montón en el momento, pero obvio. Está bueno, digamos, tener la base y los conocimientos. Siempre contestar con respeto, le digo a los padres, pero bueno, también entender que estás pasando por un momento de mucha sensibilidad y que a veces esos comentarios te pueden influir. ¿Ser buenos padres es ir cambiando también con el tiempo? Sí, y también ser buenos padres. Mi marido se ríe porque siempre dice que yo era fanática de la lactancia materna y que cuando tuve a mi hijo, a los 11 meses de mi hijo me estresé y dije no le puedo dar más la teta. Me dice, ya no te hiciste más fanática, le sacaste la teta. Nos matamos risa por eso, pero sí, uno cambia porque uno se da cuenta de que uno es un ser humano, ¿no? Y que todo lo que uno puede leer en el libro lo tenés que ir adaptando a tu circunstancia, digamos, ¿no? Hablamos de miles de cosas, se podrían hablar del colecho seguro, de un montón de cosas que uno después la va cambiando por la situación que vivió y que vive con sus hijos. No es lo mismo, yo siempre digo, haber tenido un hijo en neo que no haberlo tenido en neo, que tu hijo tenga alguna enfermedad que no la tenga, digamos, cómo vos te enfrentás a esos retos es distinto. Nos quedaron muchísimas cosas afuera, por ejemplo esto de colecho, pero tampoco tiene por qué ser la última vez que hablemos. Genial. Gracias, Vicky, por tu tiempo. No, gracias a vos, Fede, me encantó. Bárbaro.